Classroom que yo no lo logré copiar bien. Perdóneme, ¿me repite? ¿No logró copiar bien cuál, perdón? El link de Classroom. Ah, ok. Le voy a decir ahorita que entre Yaneli que nos lo pase. Oye, lo vamos a pasar en este chat. Gracias. Porque está, usted dice el que tuvieron en el laboratorio, el que ella les dio, o de esta clase, porque el de esta clase sí lo tengo aquí a mano. ¿Hay Classroom de laboratorio? Ese Sí. es el que necesito. Pero no sé si hay de la clase también. Ella tiene uno porque lo abrimos en Zoom y hay otros también, ¿verdad? Pero ahorita que ella entre, tal vez me recuerda y volvemos a preguntar, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien. Oli, no sé. Estamos entonces. Cualquier dudita, por favor, así con toda la confianza. Abren el micrófono, no hay ningún problema y aquí estamos al pendiente de ustedes. Bueno, si no hay dudas de laboratorio, es pesado, bueno, no sé, arrancamos y terminan el laboratorio, iniciar clases y bueno, yo lo sé, pues, pero estamos dando todavía aquí 5 minutitos ahí de lapso. Voy a dejar de compartir para iniciar ahí el detalle ahí de las noticias. Vamos a ver. Muy bien. Yo siempre hago una pequeña recapitulación de los temas anteriores y bueno, uno de ellos era el farmacéutico. Si se recuerdan, hablamos del experto en medicamentos, donde está cada uno, crítico, analítico, reflexivo. Hablamos de la ética, ¿sí? Y bueno, de algunos ejercicios ahí que también teníamos. Luego, también teníamos empezamos a ver lo que era compartir y hasta aquí las operaciones unitarias. Vimos los conceptos, hablamos ahí de la mezcla de fluidos, hablamos aquí de algunos ejercicios y bueno, de los patrones de flujo, ¿verdad? Lechos fluidificados, manejo de sólidos, la densidad, platicamos de la arena, ahorita me estoy recordando que platicamos ahí de hacer volcancitos de tierra o de materiales, la corrosión, la difusión y algunos ejemplos de reactores. Para nosotros cuando nos ponen reactores la palabra a veces es un poquito más complicada, pero son esos equipos que utilizamos para llevar a cabo reacciones adentro, por ejemplo, tanques, intercambiadores de calor, intercambiadores de frío. Y nosotros pues que vemos el tipo lote o batch, que es como lo tiene la industria farmacéutica, ¿verdad? Es decir, sacamos por lotes, porque esos lotes tienen que tener las mismas cualidades y a la hora de que existiese algún problema, nosotros nos referimos al lote, lo buscamos, lo identificamos, quejas y reclamos y demás, ¿verdad? Entonces, esa era los torres de enfriamiento, bandejas de secado, la filtración. Yo creo que terminamos con todo esto. Evaporación. Y bueno, hablamos de este resumen. La bibliografía. Listo, y entonces vamos ahora a compartir básicamente estaríamos hablando de los medicamentos. Vamos a abrir el chat para iniciar. Ya hicimos una visión de cómo son las operaciones en química farmacéutica, básicamente en tecnología.
Y ahora vamos a platicar un poquitito de medicamentos desde el punto de vista de tecnología, porque por supuesto que si ustedes lo ven en anatomía, lo ven en otros cursos, cada curso tiene su enfoque particular y al que se le da mayor énfasis. En el caso de nosotros como tecnología, pues tenemos también un enfoque en particular. Entonces, la agenda que tenemos para esta plática es la estructura de un medicamento. Van a decir, ya lo vimos en química medicinal. Sí, aquí es otro punto de vista y es solo un repasito, clasificación, formas farmacéuticas e ingredientes en una forma bastante general. Eso es lo que pretendemos desarrollar en esta presentación que estamos viendo. Muy bien. Los medicamentos normalmente, usualmente, como eso sí lo vieron en química medicinal, se buscaban o venían del reino vegetal, muchos minerales, etcétera, ¿verdad? Donde se investigaban hojas, frutos, semillas, etcétera, ¿verdad? De hecho, pues se sigue utilizando polen, propóleo, jalea real y demás, pues de las abejas, pues por mencionar un ejemplo natural, ¿verdad? Y pues se iba investigando, descubriendo o probando las ventajas o desventajas, alergenos y venenos, pues si recuerdan, pues en la antigüedad se habla de venenos, pues porque se utilizaban mucho para envenenar, ahí sí que valga a las personas no gratas, ¿verdad? Era una de las formas habituales de hacerlo de esa forma, pero también pues en el caso de otros países utilizaban curare y otras plantas ahí para lanzar flechas y poder pues dominar o capturar o cazar a ciertos animales. Pero igual se fueron clasificando, encontraron que algunas podían aliviar, atenuar o curar enfermedades y bueno, esa búsqueda empezamos pues ahí a través de animales, minerales y llegando, bueno, igual pues de peces, el omega y demás extractos de hígado, de bacalao y demás, hasta llegar pues a la síntesis. Todo esto yo sé que se los explicaron, bueno, no sé cómo, yo no recibí la clase pues, pero en química medicinal y lograron descubrir pues ya experimentos en el laboratorio. Esas sustancias empezaban como naturales, semisintéticas, todavía está, pues platicamos en la clase anterior de que la OMS ya nos había oficializado muchos de los medicamentos que utiliza la cultura maya. Síntesis, ya no voy a comentar mucho, origen de los principios activos que ya están patentados, se conocen internacionalmente, los genéricos que pues utilizan el nombre del principio activo y porque ya los que lo tuvieron o lo lanzaron originalmente pues ya se venció la patente y entonces ya pasa a ser un genérico. Y luego lo que era los productos de marca comercial o de marca como dicen, que lo vimos en mercadeo que les dan un nombre a esa forma farmacéutica, un nombre comercial. Luego están los esenciales, medicamentos pues que van entre esos dos, pues con características de acciones farmacológicas para el tratamiento de una enfermedad y que lo ponen en ese listado de medicamentos. Según la vía de administración, eso sí lo tienen ustedes, tenemos los orales, cápsulas, jarabes, tabletas, grajeas, híjole, los que conocemos, ¿no? Y luego, pues, en el caso de, por su forma también estéril, pues tenemos intramuscular, intravenosas, intradérmicas, soluciones oftálmicas, nasales, rectales, vaginales, supositorios, enemas, óvulos, tópicos, pomadas, cremas, geles, lociones. Y bueno, es una lista grandísima, pero solo vamos a dar las ideas de los generales.
según la indicación, pues no vamos a entrar mucho al detalle porque sí lo van a ver muy, muy bien en farmacología, antiinfecciosos, vamos a tener antiulcerosos, analgésicos, tranquilizantes, hormonas y demás. Bueno, esa parte, pues, ahí ya tenemos una pequeña introducción de una visión global que de una u otra manera los conocemos, ¿verdad? La estructura básica de un medicamento sería un principio activo. Algunos son solo principios activos. Y la mayoría, pues, que va a ser principio activo, excipientes. Aquí le pongo PA y excipientes. La mayoría están en el punto número 2. Esa es la estructura sin mayor explicación y es obvio, y a veces para uno de farmacéutico es bastante sencillo. Perdón, solo vamos a... Entonces, es un tanto más sencillo, pues, ¿verdad? Entonces, pero la forma general es esa. Y aquí que teníamos el problema que habíamos platicado la vez pasada, el excipiente o placebo, cuando empezamos a hablar de las enfermedades del alma y las enfermedades del cuerpo, ¿verdad? Y pues van a decir, bueno, pues si ya es placebo, o si vamos a platicar con las profesoras y profesores de farmacología, pues van a decir, mire, los excipientes o placebos no son medicamentos, pero como estamos hablando desde el punto de vista de tecnología, y si vamos a ese punto estricto y que somos farmacéuticos y que no van a aceptar ustedes un placebo, desde el punto de vista de tecnología farmacéutica como tal, sí los incluimos, o farmacia industrial, porque cuando vamos a hacer ensayos, por ejemplo, pruebas, muchas veces son paneles de sabor, muchas veces son productos que no son, obviamente la mayoría de estos son de venta libre. Hacemos la prueba para ver, por ejemplo, antitusivos y demás, y dentro de ese grupo también se ponen placebos, ¿verdad? Para ver si la gente realmente está detectando bien el grupo que nosotros tenemos, ese grupo focal, ese grupo, focus group, realmente está trabajando bien, pues porque yo les puedo dar un jarabito color rojo, el color que más llame la atención, no agregarle principio activo y les voy a decir, mire, este tiene un analgésico, a quienes se le quitó la jaqueca, pues ya con personas que llegan con alguna jaqueca, y puede ser que alguno me diga, se me quitó, buenísimo, ese es su medicamento, ¿no? Pero era un placebo. Por otro lado, sí los hacemos porque, por ejemplo, en el caso de algunos psiquiatras, pues utilizan placebos. En el caso de muchos médicos internistas o médicos, aún medicina general, pues el internista pues ya se especializó. Geriátricos utilizan también placebos, pues. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas van al Seguro Social o al médico y a veces salen y, bueno, si lo han oído, me dicen, si no lo han oído, bueno, aquí lo estamos hablando. Fui donde el médico, pero, qué mal médico, no me dio nada. Entonces todo el mundo a veces quiere que al salir de donde el médico salga una receta, pues, y a veces, pues, resulta ser que el problema perdón, ya, ahí estamos, el problema de esa persona es que necesita verse atendida, y muchas veces, a veces son problemas, pues, que realmente no, lo que hablábamos del alma, ¿verdad? Se necesita una especie de... Pero aquí me preguntaron una cosa, dice, no entendí por qué utilizan excipientes en los paneles de sabor. Bueno, sí, no utilizan excipientes, por ejemplo, para
en el caso de algunas pruebas. Por ejemplo, vamos a pensar algún producto que anestesia ligeramente, entonces a algunos se le agrega y a otros no se le agrega. Entonces, para saber realmente que la persona está bien dentro de ese panel, a algunos le agregamos o el producto muchas veces, aún cuando usemos metil y propilparaben o algunos otros productos en mayores cantidades, resulta ser que da un sabor diferente a la lengua, pero no lo podemos generalizar, no podemos decir todos tienen que ese sabor, lo detectan, porque no es cierto, pues, es decir, hay personas que son más sensibles y esos catadores van a ser mucho mejor que otros, pues. Por ejemplo, me voy a pasar a otro campo para darle la explicación a lo que me están preguntando acá. Por ejemplo, hay personas que son catadoras de lociones, en el caso de cosméticos. Ustedes van a llevar tecnología de cosméticos. Entonces, están haciendo la catación y dice, no, le falta esta loción o es ligeramente ácida y hay olores que realmente, pues muchos no los detectamos, pues. Van a llevar tecnología de alimentos también ustedes y, por ejemplo, en Ana Café hacen pruebas de café y la persona que lo está probando dice, no, este es ácido, este no es ácido, pero para entrar y ser catador de café, por supuesto, tenemos que tener muy desarrolladas nuestras, nuestro sentido, pues, bueno, ahí va olfato y nuestros sentidos sensoriales para poder determinar al detalle esas cualidades de ese café, pues son los que van a detectar, van también, insisto, con alimentos, vinos y demás, son personas que van sintiendo y conocen esos sabores. Muchos pues no lo tenemos. Yo me acuerdo de Ana Café, no, me hubiera gustado ser catador, me gusta mucho el café, pero una cosa es que me gusta y otra cosa es ser catador. Esa gente, a veces muchos, había uno que no le gustaba el café, pero era un catador excelente. Y no vamos a hablar de sueldos porque de una vez se decepciona uno. Esos catadores ganan una fortuna porque pues no hay muchos que tengan esas posibilidades de tener esas cualidades y bueno, son muy bien pagados. No sé si con eso le explico. Entonces, pero eso es en cuanto a paneles, que a veces ponemos un color rojo, a veces lo ponemos sin color, a veces nos tapan la vista para poder no influenciarnos, de decir uno, híjole, lo que vi es muy diferente, ¿no? Es decir, esa es la situación en cuanto a los paneles. En cuanto a excipientes, entonces resulta ser, por ejemplo, cuando miremos inyectables, tal vez me recuerdan, yo formulé varios inyectables para varios laboratorios de Guatemala y siempre tengo el mismo anécdota porque en 2 de los laboratorios su producto no sirve. Me dijeron, madre, dije yo, ¿por qué no va a servir si está bien formulado? O sea, saqué un producto, no lo vamos a explicar ahorita, tal vez en inyectables me acuerdan, que llevaba un anestésico para que no doliera mucho, bien ajustado su tonicidad, bien, o sea, nítido. Pues. Iba ahí su pH, híjole. Y cuando ya fui a hablar con la gerencia general, la junta directiva de dueños, me dice es que lo que pasa es que nos lo están rechazando porque la gente dice que ese producto no sirve porque no duele. Entonces, muchas veces hay personas que les dan algunos complejos de algunas vitaminas inyectados y necesitan que duelen, porque en el momento cuando se pone, ay, buenísimo, me dolió el brazo, pero qué rapidito me quitó. Todas esas situaciones resultan ser, para en el caso de psiquiatras, me ha tocado pues trabajar en algunos de esos casos, ellos utilizan mucho eso, pues, porque el paciente necesita, pues, que le den algo, que le tomen aparte de atención y demás, y entonces, una vez a la semana, buenísima esa inyección, y es que cómo duele, pero el dolor no tiene nada que ver con el producto, no sé si con eso me explico. Entonces, un placebo puede ser medicamento, ya lo vimos que no nos íbamos a meter a política, deportes y religiones, ¿verdad? Entonces, muchas veces el mismo
la misma sugestión lo enferma a uno. ¿Vamos a comer a algún lado? Perfecto. Ay, ustedes estaban mala la comida. Y que tenía, pues, dice el grupo, que no, fíjense que yo sentí que estaba mal, híjole, y al ratito yo me empiezo a sentir mal, pues, híjole, ¿qué me pasó? Sí, yo ya tengo náusea. ¿Eso qué es entonces? Es una parte psicológica que, por supuesto, nos puede enfermar, ¿verdad? No es que cure, pero sí ayuda. Por eso estoy hablando el excipiente como placebo. No sé si quedó bien capturado o entendido, pero desde el punto de vista de nosotros como farmacéuticos, y van con los, por eso les digo, aquí entro yo en polémica con los otros profesores, pero no es que entre en polémica. Si a mí me dice, ¿qué es un medicamento? Es una sustancia, es un producto con forma farmacéutica que contiene activos que tienen actividad farmacológica. En ese caso, estoy aclarando que el excipiente no tiene los activos, sí tiene una actividad, ¿verdad? Pero no es farmacológica, pero es psicológica. El organismo maneja perfectamente y hace las funciones. Entonces, no es un medicamento como tal porque la podemos clasificar, pero nos ayuda. Pues igual, si alguno de ustedes practica yoga y demás, van a decir, bueno, yo sí soporto un poco el dolor, soporto esto, pues mentalmente se logra esa situación. A eso me refiero. Bueno, si no hay preguntas, seguimos. Y entonces dentro de esa estructura básica tenemos al principio activo, que es el que va a ejercer esa función farmacológica, esa función dentro del organismo. Y pues obviamente a ese principio activo van a llevar una serie de situaciones o cualidades, que eso es lo que nosotros llamamos calidad, donde le vamos a hacer análisis microbiológica, su potencia, su pureza, su identidad, estabilidad y análisis de muchos tipos que se van haciendo. Entonces, todo esto hace que ese principio activo que nosotros elegimos a través de las compras hacia un laboratorio, a través de cumpliendo las normas que nos pide, bueno, al menos para Centroamérica, RTCA, las buenas prácticas de manufactura, informe 32 y demás, que nos va pidiendo todos estos atributos, hay que cumplirlos. Antes del informe 75, por ejemplo, solo se le hacían al principio activo algunas. Ahora ya se le hace el principio activo, pero también ya nos dimos cuenta, pues digo, nos dimos cuenta los que estudiamos farmacia, que también los excipientes pueden influir positiva o negativamente dentro de la formulación. Por ende, también los excipientes tenemos que hacerles un análisis para luego formar, si tiene nombre comercial, una especialidad farmacéutica, una especialidad genérica, etc. Entonces, ya vimos la estructura, vamos bien despacito en esto, desde el punto de vista de tecnología, porque aquí estoy hablando de los análisis que estamos haciendo, eso no lo van a ver en farmacología, pues eso lo van a ver en el principio activo. Yo voy a hablar de acetaminofén en farmacología, para qué sirve, sus usos, cómo se excreta, etcétera, cómo funciona para quitarnos la parte analgésica, la parte antipirética, etcétera. Pero aquí, como pueden ver, a mí no me interesa esa parte. No es que no la conozca, no es que no la debe conocer, sino que en tecnología necesito todos los atributos para hacerlo. Luego, existen también, dentro de la terminología que usamos, productos semiterminados, productos a granel y demás, que también se van haciendo controles hasta llegar a agregarle sus materiales de empaque y llegar a lo que se llama acondicionamiento y empaque en la industria farmacéutica. Que por supuesto ahí también estudiamos muchas cuestiones farmacéuticas, porque uno dice empaque, le llama acá, pero no es un empaque, es un acondicionamiento. ¿Por qué? Porque le van a poner número de lote, le van a poner fecha de vencimiento, fecha de fabricación, le van a agregar atributos que no lo van a llevar, pues, que lo va a llevar esa forma en particular. Y así llegamos entonces a la forma, también lleva sus análisis, la especialidad, hasta llegar pues al producto que nosotros conocemos. Dentro de esas formas farmacéuticas hay muchísimas, ¿verdad? Vamos ahí en esta
foto aparecen un montón. Hay granulados, hay soluciones, hay geles, hay ampollas o ampolletas, aerosoles, pomadas, emulsiones, suspensiones, cápsulas, tabletas recubiertas, cápsulas suaves, etc. Entonces, en tecnología nosotros clasificamos a los medicamentos por estos 4 rubros que empezamos a ver ahorita. Uno, por manufactura o estado físico, por el efecto terapéutico, por la aceptación en códigos oficiales, por los ingredientes utilizados como excipientes. Así, en tal sentido, por ejemplo, el agua le llamamos solución acuosa. Agua más sacarosa le llamamos jarabe. Agua sacarosa y y alcohol le llamamos elixires. Entonces, ahí está la clasificación desde nuestro punto de vista, porque lo tenemos que ir haciéndole como el historial de una persona. Este es el historial técnico de un producto que nosotros vamos a empezar a estudiar en el curso de tecnología farmacéutica y a terminarlo en el curso de farmacia industrial cuando ya lo vamos a comercializar. Luego, entonces, por su sitio de aplicación también, por su consumo, que es humano o veterinario. Tristemente renunciamos a lo que era veterinario. Lamentablemente no dejamos a la deriva todo lo que era veterinario, pero humano todavía, esperemos que las generaciones de ustedes todavía logren lo humano, pues mantenerlo en el sentido de que sea de nosotros, pues como químicos farmacéuticos. Habíamos hablado que hay otras profesiones que están inmersas ahí. Por su condición bacteriológica, ya lo vimos, pero igual es otra clasificación, estéril y no estéril. Por su dosis, hay unidosis, multidosis, masivos parenterales y ventas de prescripción o ventas que se llaman de venta libre. Entonces ahí tenemos productos de venta libre y los de prescripción. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Bueno. Así entonces, por la manufactura o su estado físico los tenemos como líquidos, semisólidos y sólidos. Esa es por la manufactura. Entonces, cuando nosotros, y que van separados, cuando nosotros hablamos de líquidos, también a su vez vamos a tener soluciones. Aquí ya no voy a explicar porque esto ya lo saben ustedes, que es una solución, que es una suspensión y que es una emulsión. Igual, si hubiese duda, ustedes pregunten. Luego tenemos semisólidos, que también vamos a tener como forma farmacéutica o estado físico soluciones, suspensiones y emulsiones. Y vamos a tener los sólidos, que vamos a tener polvos, gránulos, tabletas o comprimidos, porque no todos son tabletas, recuérdense. Cápsulas de gelatina blanda y cápsulas de gelatina dura. Esas son las siglas que están aquí, perdón, debería haberlo escrito, pero vamos a tratar de irlo agregando. Cápsulas gelatina blanda, cápsulas de gelatina dura. Entonces, esa es la clasificación por su estado físico. En el estudio de técnicas para preparar los medicamentos de auxiliares, ¿hay alguna pregunta de lo anterior? Porque con eso termino esa clasificación general de tecnología farmacéutica. Todo claro. Gracias, Lick. Gracias. Dentro de esas técnicas para medir, preparar, y tenemos medicamentos y sus auxiliares, obviamente, y por eso es parte de los requisitos del curso, necesitamos conocer factores físico-químicos. No podemos ingresar sin conocer eso, factores que afectan su relación con otros ingredientes, porque si estoy hablando del acetaminofén, solo voy a hacer una mezcla como que fuera yo un brujo que está dándole vueltas a un caldero, le agrego hasta que explota o que pasa algo ahí, pues no es la situación. Tenemos que conocer esos factores, tenemos que las relaciones
con otros ingredientes, saber que, bueno, un ácido lo neutraliza una base y viceversa, etcétera. Y por supuesto, tenemos que conocer las operaciones unitarias, porque de lo contrario, claro, podríamos ir probando, ¿verdad? Como que estuviéramos en el siglo pasado. Entonces, son factores importantes y por eso los cursos de prerequisito de ustedes vieron todo esto, o se supone que lo vieron, pues es algo que estamos haciendo, pues que la escuela está pues bastante interesada y está trabajando en que los prerequisitos que necesitamos nosotros, por ejemplo, de físico-química, ellos lo den. A veces, pues estamos un tanto, cada quien da su curso aislado, eso no debe ser, y ahora se armaron ya, o por lo menos esperamos a un corto plazo, cumplir con todo esto, pues, porque no somos independientes, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Dentro de los conocimientos para la manufactura, pues sí hay unos conocimientos básicos, pues que necesitamos que saberlos y por eso los vamos desarrollando en cada operación unitaria que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Obviamente, necesitamos saber de metrología, pesos y volúmenes, porque si no sabemos pesar, está mala la situación, pues, está crítica. Y les puedo decir que muchos farmacéuticos, nosotros acá, se hacía un examen donde ustedes iban o pasaban a pesar un producto, pues. ¿Por qué? Porque como farmacéuticos es obligatorio saber pesar, pues utilizar una balanza. Y me atrevería a decirles, bueno, yo ya solo sé usar una balanza analítica, una balanza de un plato, de dos platos, o puedo usar solo, pero la verdad es que tenemos que saber sobre metrología, porque de lo contrario, como que estamos fuera, ¿verdad? No acoplamos ahí. Necesitamos conocer de cálculos. Sí, porque por ejemplo, ahí pusieron una solución al 5% de un principio activo. Van a decir, es que todo el mundo sabe que 5% son 5 gramos de algo en cantidad suficiente para 100, ¿va? Pero si les digo yo, pues hagamos 230 mililitros, muchos, híjole, ¿cómo calculo ese 5%? Entonces sí tenemos que saber hacer cálculos, tenemos que saber realmente si no nos estamos pasando y estamos diluyendo, bueno, y por supuesto manejar unidades, porque aquí solo estoy hablando de porcentaje. Lo voy a hacer y dije mililitros, pues. Luego tenemos que saber de solubilidad, no vamos a empezar de una forma totalmente arcaica, de empezar, bueno, el acetaminofén, y voy a empezar a probar en agua, voy a empezar en alcohol, sí hay libros, pues ya esto ya lo tenemos, simple y sencillamente es el saber cómo encontrar la información, pues bueno, y está el sabelo todo, Google, ¿verdad? Ya ponemos acetaminofén, en qué soluble ya nos aparece, pues, pero resulta ser que nos dicen, es soluble en 5 partes. Ya tengo la respuesta. Y cuando llegamos al laboratorio, híjole, que eran 5 partes, no me acuerdo. Bueno, es ligeramente soluble. Ya me dieron la respuesta. ¿Y eso qué? ¿Puedo hacer una al 5%? Si alguien me puede responder aquí, pues sería ideal, ¿va? Sí se puede cuando son ligeramente solubles. Pero depende del activo y cada activo es diferente y por supuesto no podemos decir ligera, poco soluble, porque esos datos son globales de una solubilidad, pero necesitamos específicamente, porque lo que les están pidiendo es al 5%. Va. Y luego, ya lo solubilicé. Está soluble en agua a 40 grados centígrados. Sí, pero aquí viene la otra parte, estabilidad. Sí, es estable a 40 grados, pero ¿quién se va a tomar un medicamento si fuera vía oral o fuera inyectado a 40 o a 50 grados centígrados? Entonces ahí vienen un montón, estoy dramatizando y exagerando para que no se nos olvide, por favor.
Y luego, pues, la agitación, pues, si bien es cierto, podríamos decir, miren, vamos a tomarnos un café, sigo como que tengo ganas de un café, hagamos el café y luego, pues, van a decir es obsoleto, pero disolvamos el azúcar en una licuadora, metemos ahí el café y agregamos el azúcar, así es más, ya lo tengo, pues, pero es obsoleto, pues entonces tenemos que saber estudiar esa agitación, cuándo la aplicamos, cómo la aplicamos y demás. Y el calor que ya lo puse ahí a los 40 grados centígrados. Entonces, luego, esa solución necesitamos apellido. Ah, va a ser oral y luego va a ser no estéril. Sí, todas esas cualidades, si no nos las dan, no podemos adivinar. Pues, no hay una, ni siquiera Google, ayúdame. Necesito una solución al 5%, pero ¿de qué? ¿Y para qué la va a usar? ¿Y cómo? Y entonces lo vuelve a regresar a esto. Muy bien. Entonces, los objetivos en tecnologías es hacer que sea manipulable y estable. Cuando ya tenemos una materia prima que la logramos conformar con sus excipientes y demás en manipulable y estable, eso se llama estructurar medicamentos o diseñar medicamentos. Aquí no entramos al detalle porque esto pues es parte de otro curso de química medicinal donde está el diseño de medicamentos. Entonces, ya diseñamos el medicamento y ya tenemos un producto, pues, para poderlo estudiar, tener todos los datos y luego pasarlo a industrial y, por supuesto, poderlo registrar en las entidades regulatorias. Yo he fabricado, he diseñado y me ha tocado, pues, de hecho, muchas marcas comerciales que están en el mercado, pues me ha tocado hacer el diseño y la estructura. No he inventado ningún activo, por supuesto, eso no lo tengo. ¿Sí? ¿Puede regresar a la diapo anterior cuando se pueda, por favor? Gracias. Es que no terminé de copiar. Entonces, esa es la situación que se va dando, ¿verdad? Ya, Lick, gracias. Entonces, para alcanzar esos objetivos, que sea estable y manipulable, uno, tamaño, es decir, el tamaño que vamos a fabricar, el tamaño de ese lote, la cantidad, ahí va, la forma física, porque muchas veces es inadecuada para el procesamiento, para la aplicación, para las operaciones unitarias, porque tampoco podemos decir, bueno, vamos a hacer una forma física, pero solo puedo hacer 1 mililitro y ese mililitro lo puedo hacer cada año y solo puedo curar a una persona. No es válido. Mantener la identidad química, por supuesto, que puedo hacer muchas cosas donde pierda esa identidad química. Eso no es válido. Y por supuesto el oportuno aprovechamiento, pues resulta ser que me tomo el medicamento y miren, buenísimo, porque yo hoy tengo jaqueca, pero me lo quita hasta mañana a las 6 de la tarde, entonces eso no se llama oportuno aprovechamiento, más bien digo, eso no sirve. Uniformidad de dosis, no puedo decir, mire, a mí me quitó la jaqueca porque el mío sí llevaba la cantidad de dosis adecuada y los otros solo llevaban menos de la mitad, ¿no? Y esta uniformidad de contenido o uniformidad de dosis es algo importantísimo para el farmacéutico. Cada tableta va a tener la misma cantidad. Pues. Entonces, el agregado de esos excipientes, por eso tiene sus funciones. Uno, en las objetivas, la absorción, para que se pueda absorber en el tiempo justo y dar una forma farmacéutica manipulable. Y dos, esa uniformidad de contenido. Eso es básico que debemos de cumplir siempre. Tercera, facilidad de fabricación, porque no podemos hacer un medicamento que sea lo más complicado y no podamos sacar, pues, no tendría sentido, a menos de que fuera algo muy fuera de investigación, ¿verdad? Subjetivas, buena aceptación, porque a veces, como les hablaba del inyectable,
para mí buena aceptación no es que le deje a uno el brazo varios días doliendo. No estoy hablando de las vacunas de COVID, pues a veces sí, pues al día siguiente dan reacciones bastante fuertes, pero es parte de, y pues por eso es subjetivo, porque ahí no hay más que aguantarse, ¿verdad? Es decir, entiende uno el proceso y demás. Entonces, para elegir ese excipiente, por supuesto, va a depender del tipo de forma farmacéutica. Vimos que hay líquidos, hay elixires y demás. La naturaleza de ese principio activo, porque algunos medicamentos pueden ir por vía parenteral, otros no. Otros solo por vía oral, otros pues son de aplicación de uso local, pues aplicación externa, otros son internos también locales, pues los desparasitantes, muchos de ellos ejercen su función localmente en el intestino, no es que muchos no se absorben porque lo que están sacando o lo que están combatiendo es precisamente una invasión de parásitos que van a estar localizadas ahí, pues, es decir, son las situaciones. Y luego, pues, garantizar esa absorción. En el caso de los desparasitantes no es la absorción sobre el parásito, ¿no? Entonces, dentro de los excipientes, cuando son líquidos, les llamamos vehículos. Cuando son semisólidos, les llamamos básicos. Entonces decimos cantidad base para, en el caso de los semisólidos, cremas o similares. Y en el caso de los sólidos como tales, le llamamos excipiente. Y ahí están las tres formas. Vehículo, aquí en este tubito de ensayo. Base, en el caso de esta crema que está ahí. Y excipiente, en el caso de la tableta. Entonces, dentro del origen de los medicamentos, esto lo voy a pasar bastante rápido, pero no podía dejar de excluirlo. Pues aquí dice, a partir de química medicinal, síntesis, microorganismos, minerales. Ahora pues están promocionando mucho la química computacional, pues, etcétera, etcétera, de lo que pues se hace a través de esa química medicinal, ¿verdad? Plantas medicinales y animales, bueno, farmacognosia y fitoquímica, hasta los casos específicos que se dedican a ese origen o a ese desarrollo de los medicamentos. Si hubiera alguna pregunta, me indican. ¿No? Bueno, dentro de la búsqueda igual, pues esto fue lo que vieron ustedes en medicinal, más ahora con las cuestiones computacionales, la penicilina, como empezó la búsqueda al azar de 500 compuestos y 500,000, perdón, y uno resultó con un efecto anticonvulsivante y lo que significa de recursos de tiempo y demás, ¿verdad? Extracción de fuentes naturales y la modificación o manipulación molecular. Y demás, pues, que existe, ¿verdad? En esa modificación, pues sí, mayor probabilidad, productos mejores, superiores en cuanto a propiedades farmacológicas, más económico, menos tiempo, mejor comprensión de las estructuras, actividades, y bueno, las síntesis racionales de principios activos a la medida. Yo acá, pues en lo personal, pues sí, no manejo química computacional, entonces no tengo experiencia al menos en eso y no lo profundizo porque sí he trabajado, pero ya en productos que están en el mercado, pues es decir, he sacado productos que les había comentado, pero pues honestamente yo no tengo ninguna patente, pues que decirles, miren, ya saqué dos patentes de nuevos medicamentos, es bien difícil, es bien complicado. Tal vez en Guatemala sí logra sacar una patente, pero una patente de invención de este tipo con una modificación es bastante complicada. Yo al menos no he trabajado en ello, pues entonces no tengo experiencia. Hay una pregunta por ahí, ¿sí? No, era Virginia. No, tal vez no bajó la mano.
Ahorita la bajo. Perdón, sí, es que aquí me apareció del otro lado una manita, de repente, ¡pum! Muy bien. Si hubiera algún comentario, pues aquí estamos en un foro abierto, no hay problema, aquí se acepta cualquier crítica que ustedes consideran, pues, aún a mi persona, pues no hay problema que me digan, es el colmo que no sepa. Bueno, pues, sí, no, conozco lo básico, pero bueno, estoy siendo bien honesto y bien sincero. El objetivo, la meta, sí es producir exactamente y se logra ingredientes similares, procesos estandarizados y validados, cantidad estandarizada y los sistemas de medida. Los factores primarios, naturaleza de los ingredientes, o sea, esa calidad, esa validación que ustedes hacen en la industria o cuando uno está en la industria, pues se validan proveedores. Volvemos otra vez a la metrología que nos va a medir esa cantidad, que puede ser pesos o volúmenes. Sistemas de medidas estandarizados, volvemos a las medidas y a las unidades, calificación y validación de procesos y metodologías. O sea, nos dicen ya está todo, ya ahora prácticamente ya nos están diciendo el camino. Bueno, no es tan fácil como 1 más 1 da 2, etcétera, pero ya nos dan esos caminos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bueno, les doy 10 minutos de descanso, son las 4:50, retornamos a las 5. Bueno. Muy bien, ya estamos aquí de retorno nuevamente. Siguiendo con el tema que teníamos ahí, entonces vemos que la metrología farmacéutica es base, pues, para cualquier operación, no solo para este curso, pues, sino que es base del farmacéutico. Vamos a hacer un repasito, porque es un repaso de lo que era la metrología. Y bueno, pues lo definen pues como ciencia y arte de medir. Contempla los aspectos teóricos como prácticos de las mediciones en todos los niveles de exactitud, campos de aplicación, ya sean científicos, industriales o legales. La metrología asegura la compatibilidad internacional de las medidas y es base de la infraestructura de la calidad. Esos son los conceptos que nosotros tenemos sobre lo que es la metrología. De hecho, cuando vamos a la parte legal, es por ello que el Ministerio de Economía pues maneja muchos de estos términos, porque en energía y minas salen a medir si realmente se despacha un galón en una gasolinera y así sucesivamente. Entonces ellos tienen esa parte de la metrología y básicamente son las medidas. En ese sentido, por ejemplo, en muchos de los sistemas está el sistema ISO, análisis de peligros y puntos críticos de control, el HPCC o el HACCP, como lo quieran ver, y hablan de esa infraestructura de la calidad, pues donde entran normas y empiezan primero a certificar, de ahí empezamos con lo que es la metrología, los ensayos, esas normalizaciones, certificaciones, acreditaciones y demás, que es realmente un desafío de ese Sistema Nacional de la Calidad, pues, ¿verdad? Luego, pues,
Aquí en Guatemala no está, pero imagínense, desde el 2012 está la maestría en calidad y metrología, Red Nacional de Metrología de Chile, pues, y por supuesto hay en Brasil, en Argentina, en, bueno, los países más grandes, en Uruguay, de Sudamérica, México. Entonces ya no es solo decir, bueno, metrología, va como decir, me va a poner a medir y tirarle 2 gotitas, no. Hay una maestría en metrología y ya va más allá de eso. Por ejemplo, aquí estaban dando en ese entonces un curso de profesional de metrología y bueno, pues se da muy seguidos las medidas del tiempo. Híjole, ¿desde dónde? Las tenemos con la luna, el sol, las diferentes formas de detectar ahí que les puse hasta actualmente como las mediciones, pues ha pasado a través de la humanidad, pues esta situación. Y entonces, dentro de esta historia, pues se reconocen los 3 periodos básicos que los vemos en los cursos fundantes. Era uno, periodo antiguo, como romano, milla náutica, bueno, ella usaba muchísimo la milla náutica porque era la forma como medir en sus embarcaciones, los phantoms egipcios y las medidas de la Gran Pirámide de Gizeh. El periodo medieval que llegó hasta el siglo XVI, los europeos adoptan varias normas y medidas. Y el periodo moderno, que es el que tenemos actualmente, donde se unifican criterios, y el sistema internacional o métrico. Esa es la historia, bien resumidita, porque yo sé que ya lo vieron en otros cursos, y inclusive aquí les puse la foto del pie, de la brasa, etc. Entonces se cuenta con los sistemas, estamos hablando al moderno, el inglés, con la medida del rey, que empezaba con un penique o esterlina de 32 gramos de trigo. Ahí pues eran las dimensionales y los estándares que se tomaban. 12 onzas, troy o apotecario igual a 1 libra. Luego el romano con 1 libra de 16 onzas, no de 12, era el sistema Boïr-Dupuis. Y aquí en 1618, el señor Turquet de la Mayenne, autor de la primera farmacopea, entre comillas, ¿verdad? Porque no era farmacopea como tal, sugirió la implementación para la venta y compra de medicinas en el sistema Boïr-Dupuis, o sea, en el sistema romano, y para la preparación en el sistema apotecario o Troy. Entonces, cuando se enojan los alumnos con nosotros, pues realmente no deberían de enojarse con nosotros, pues en el caso del curso sino que con el señor Turquet de la Mayenne, porque él decidió la venta y compra a Boïr-Dupuis y la preparación a apotecario Troy. Entonces ahí nos arruinó la vida porque tenemos que aprender todos los sistemas más el sistema métrico decimal. Cowanor, el Ministerio de Economía que les había mencionado, dio los sistemas, saber sus equivalencias o conversiones, saber escribirlas correctamente y sus abreviaturas, y comprender ese sistema métrico. Entonces esa Comisión Guatemalteca de Normas nos agregó esa tercera forma de medidas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el kilogramo, gramo, miligramo, microgramo. 1 kilogramo igual a 2.2 libras, 1 gramo igual a 15.432 granos, 1 grano es igual a 65 miligramos, y así mezclando todas las formas de medición, que bueno, al final habría que ir con Turquet de la Mayenne y decirle, señor, mejor solo hubiera usado uno, pues. El mililitro, bueno, todavía muchos hablan de centímetro cúbico, otros hablan de decilitro. La onza fluida de 30 mililitros, 29.57. Un galón, 3.785 mililitros. Una cuchara, 15 mililitros. Una cucharada de postre, 8 mililitros. La cucharada
de té o cucharadita, 5 mililitros. Entonces decimos, bueno, pero no utilizamos, ¿para qué quiero la cuchara? Bueno, en realidad a veces dicen tomarse una cucharada o una cuchara diaria. Y uno dice, ¿de cuántos mililitros? Y llegamos al punto donde muchos dan ya una copita, pues que tampoco esa no es una medida. Entonces esa cuchara que vamos a utilizar y no podemos decir, bueno, yo voy a usar esta y si es sabroso voy a usar una cuchara más grande, una más pequeña, dependiendo, porque están las medidas. Y entonces sí las usamos mucho en el caso de los jarabes para niños y demás, pues. Aparte que, bueno, aquí salió un vernier que también lo utilizan ustedes en sus otros cursos. Yo sigo hablando de los cursos, perdón que los saque, no es por sacarlos, porque yo he tenido sorpresas, bueno, en el caso del curso de aquí con ustedes no he tenido sorpresas. Por ejemplo, en el curso anterior que me decían, ¿qué aparato es ese que está ahí que mide 1897? Que no lo usaron y en teoría los profesores me dicen, sí, lo usaron acá. Salieron expertos en utilizar ese que están midiendo ahí el centavito. Bueno, me quedo tranquilo. Pero aquí veo que ninguno tiene dudas en esos sentidos. Quiere decir que hoy sí ya nos están dando toda la información y toda la capacitación correspondiente en los cursos anteriores. La escritura, pues sí sabemos el metro, el segundo, el ampere, el pascal, grados centígrados, milímetros, etcétera, ¿verdad? Y las formas de no escribir, ¿va? Por ejemplo, ¿verdad? Y sé que les explicaron que sí, que cuando es nombre de la persona, es el apellido, etcétera, va con mayúscula y va. Y las formas, ¿verdad? No escribir y cómo escribir. Esa es la situación. Entonces, hablando ya de las balanzas, igual se supone que ustedes hasta el día de hoy, bueno, tal vez porque ahora es virtual, hemos utilizado balanzas. Más sin embargo, yo también me he topado con algunas sorpresas que no saben usar las balanzas. Entonces vemos, por ejemplo, esta y decimos, esta es una balanza antigua. Esa que está en la foto. Como personas de la sociedad guatemalteca, como guatemaltecos, correcto, ay, qué bonita una balanza, ay, me gustaría tener una ahí para tenerla de adorno, perfecto. Pero como farmacéuticos no podemos darnos ese lujo, o no debiéramos darnos ese lujo, ¿verdad? Porque esa balanza tiene nombre, la utilizaron, pero fueron antepasados, pero no de nosotros, porque esos eran europeos. Bueno, sí, pero sí antepasados de nosotros en el sentido de la profesión farmacéutica. Entonces, el no conocer muchas cosas, híjole, da pena, pues, ¿verdad? Entonces, esta, por ejemplo, sí es una balanza y se llama de granatario. Entonces, si tenemos que saber algo de historia, ¿y por qué? Porque hay un montón de granitos, miren, chiquititos, y aquí hay otros más chiquititos, como que fueran semillitas, como que estuviera ahí un pollito o un ave, plic, 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 comiendo, ¿verdad? Y probablemente estos sí son muy más grandes, pero granatario. Entonces tenemos que saber, a pesar de que esa balanza está bonita, y digo, bueno, la voy a tener de adorno, protección de polvos corrosivos y vibración. No, eso que lo sepan las personas que van a Cobanor, me van a decir, sí, pero ustedes son los farmacéuticos. Entonces tenemos que saber de la limpieza. No. Yo el patojo cualquiera que pasa ahí sin discriminar a nadie, dale una limpieza, pásale un trapo. Estos aparatos, las balanzas, son equipos caros que se les va la calibración fácilmente y no los podemos poner en manos de personas que no son expertos. Si fuéramos músicos y tuviéramos un violín, una viola antiquísima o un pergamino, diría yo, agarre el violín, dele,
No, porque hasta tocarlo dicen no tocar, cuidado. Son piezas que son reliquias verdaderamente, que no vamos a tener un pergamino antiguo y dejarlo a que todo el mundo lo toque, otra vez será papel, rompámoslo. No, porque depende de donde estemos. Para un antropólogo eso es una cosa seria, para nosotros las balanzas son cosas serias, pues. Esa es la situación. Entonces, tenemos que conocer de solventes, de brochas, de detergentes. Tenemos que saber de pesos, patrón y granatarios. Aquí les dije por qué se llamaban esos así, porque es parte de nuestra carrera. Por eso estoy hablando de que, insisto, asumo que ya lo vieron en los otros cursos, o por lo menos a veces uno habla y yo no me doy el lujo de decir, ya lo vieron y punto visto. Aquí lo estoy recordando para que lo tengan. Y yo no doy puntos vistos. Pero sí me gusta saber que sí lo saben hacer o sí lo vieron. Y si no, pues ya les dije, aquí solo quitan el micrófono, me mandan un mensajito y listo. Dentro del error, porque también estamos hablando que desde el punto de vista legal, porque no podemos decir, es que fíjese que se fueron las tabletas a la mitad de principio activo porque no sé usar bien las balanzas. Eso ya es legal. Desde el punto de vista legal, yo como farmacéutico pesé mal, mandé mal un lote y me lo detectaron, pues hay juicio, es penal, o es un fraude, es penal. Entonces tenemos que usar el equipo adecuado. La palabra adecuado no me gusta usar aquí en el sentido de que, y digo, no me gusta usar acá esa palabra adecuado porque no nos dice nada como farmacéuticos, pues. Entonces, alguien me dice, igual eso pasa en muchas de las normas, usar el uniforme adecuado. ¿Y qué es esa palabrita? A mí no me gusta esa palabra, pero la vamos a definir, pues. Tolerancia y exactitud. Ah, bueno, entonces el equipo que lleve la tolerancia, la exactitud de lo que voy a hacer para el uso que yo lo voy a utilizar, y hay muchos parámetros que yo tengo que ver para esa palabrita adecuado. Por supuesto, como fuentes de error, el factor humano, la manipulación o el manejo de esa balanza, esa seguridad, y aquí vuelve la limpieza. Por eso a veces nosotros decimos, ay, que lo limpie cualquiera. No, no, no. Yo no sé si así lo hacemos nosotros, pero está malo decir uno, bueno, las cosas que más apreciamos, que la limpie cualquiera, pues. Yo tengo guitarra, tengo bajo, pues yo no doy a que yo limpio mis instrumentos, pues. Es decir, termina uno de tocar y bueno, hay que limpiar las cuerdas, pero si es que aprecia uno el instrumento, ¿verdad? Esa limpieza es igual en una balanza. Para mí la balanza es mi equipo farmacéutico que me va a dar la garantía y la seguridad a un montón de operaciones que yo haga, la voy a limpiar y la voy a dejar nítida. Entonces, ese uso cuidado, por ejemplo, y lo hemos visto en el departamento, da tristeza a ustedes, porque encontramos nuestras balanzas, terminaron y dejaron ahí el montón de glicerina encima. No es el uso adecuado, son instrumentos de medición, son susceptibles de calificación, de calibración. Las medidas, las cantidades, los pesos, los productos se arruinan y son joyas verdaderas, como dice ahí, que deben de estar impecables, no sucias y percudidas, pero las de nosotros están sucias y percudidas. Y todo el mundo, no, de planos fueron los del año anterior, ¿verdad? Pero si las vemos están hasta oxidadas. Entonces, esto no debiera darse. Son malas prácticas y son situaciones que si nos toca quedarlas en un futuro muy cercano, ya sea dentro de un hospital o dentro de una industria donde estamos nosotros, es obvio que debe estar limpio. Yo les voy a decir, miren aquellas balanzas para tomarnos pesos, van a decir, es que esas no las usamos nosotros, sí las usan en farmacología, sí las usan en anatomía y fisiopato, porque parte importante de esos cursos es el peso de la persona. Entonces le dicen, uno lo vamos a pesar, y aún ahí yo veo que
que la licenciada Gloria Navas les dice, bueno, vamos a pesar, pero imagínense que nos vamos a pesar y obviamente nos quitamos los zapatos y la balanza está bien negra, bien, no dan ganas, sinceramente, pero son los pies, no importa, no sé, pues. Cuando está impecable y cuando usamos unas buenas prácticas, porque eso sí, por lo menos yo no estoy en esos cursos, pero sí he visto cuando viene el momento, espérese, track, le ponemos un papel para cada persona que se va a subir y ella es bien cuidadosa, la licenciada Navas, entonces no los va a subir el que venga atrás, ay, que sigan, no importa, salgamos del apuro, no, cuida sus balanzas, ella es muy exigente en ese sentido, no digamos estas que nos van a servir, no para pesarnos, pues, que también es igual de importante. Entonces aquí tenemos una que es del Departamento de Farmacia Industrial, como el curso es ahora virtual, no se las puedo enseñar, pero sí la podemos discutir. Yo me voy a ir acordando que solo está la foto, pues aquí lo ideal sería que ustedes me preguntaran un montón de cosas, pero sacamos lo que creímos nosotros, probablemente es de lo más importante. Y aquí ya tenemos la balanza. Analítica, y a nadie le llamó la atención electrónica, posiblemente ya lo vieron en los otros cursos, pero aquí todo, hasta si aquí apareciera, mire esa mancha que es, no importa, pues esta no sé, está ahí porque le dieron algún golpe, pero estoy dramatizando para que podamos preguntar. Entonces, esta es una balanza. Muy bien, entremos al detalle. Ahí le tomamos una foto y dice, calibración, 500. Ok, aquí está la palabra cal. Entonces quiere decir que la encendemos y cada vez que la encendamos la calibramos. Tenemos pesas patrón de 500, de 100, de 25, de 10, etcétera, gramos. Y vamos calibrándola hasta que la balanza ya se calibró como que fuera un software de decir, bueno, ok, esto me están diciendo que es 500, yo lo voy a memorizar y lo voy a dejar para el día de hoy, como el potenciómetro, el pHímetro y demás, que lo calibramos, lo movemos y él ya nos va a responder a ese pH que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, en esta balanza, ella va a responder a esa calibración que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Que uno les puede decir, miren, equipos perfectamente calibrados, tenemos hace 2 años que lo calibré y sigo con el mismo. Como cuando le venden a uno agua purificada, esta es agua purificada, aquí está el certificado de calidad, le dicen, y cuando uno lo lee, es de hace 4 años, así, pero ahí está el certificado, ¿no? Ya de por vida no va a durar esa calibración y lo sabemos. Todas las balanzas van a tener su marca, PB610, que es, la marca es Sartorius, es una de las marcas de balanzas, ellos, entre otros, fabrican balanzas. El modelo es BP610. Todas las analíticas, casi excepto pues, las muy modernas, que son carísimas, tienen un nivelito o un ojo para que vaya nivelada la balanza. Tiene también, aquí dice MAX 610, con una desviación de 0.01, décimo y centésimo. Esa desviación es el grado que ya a esta balancita le cuesta medir, pero tiene 0.01. Y aquí la estoy calibrando con 500 gramos. Quiere decir que estoy bien. Ella me lo pidió porque no puedo poner más de 610. Y resulta ser cuando nosotros vamos a pesar en esta balanza, voy a pesar 800 gramos más el beaker que voy a poner en esta porque es la más bonita y es más fácil. Ojo, si ella pudiera hablar, los maltrataría. Mira, y dice 610, me estás poniendo 800, ¿qué te pasa? Entonces, arruinamos la balanza. Y luego algo que no me preguntaron, pero yo ya estoy asumiendo, ojo, no me dejen asumir nada, que saben que es electrónica. Estoy diciendo balanza analítica electrónica. La primera es el nombre de ella, balanza. La segunda, analítica. Y la tercera, electrónica. Quiere decir que la forma como se mide en estos 500 gramos lo hace de forma electrónica. Tiene una tarjeta y un medidor.
No es por comparación, no es por tomío, no hay muchas formas de hacerlo. Bueno, si hay preguntas, ya les dije al cansancio, ¿verdad? Luego viene otra, analítica, eléctrica, mecánica. Ya me cambió el nombre, ¿va? Esta también es del departamento. Y si es analítica, ¿por qué es analítica? Porque es para pesar cantidades pequeñas. Desviaciones punto 0.01. Es eléctrica porque aquí está el enchufe y muchos de su forma de utilizarla encienden algunos diales. Pero la forma de pesar o de comparar es mecánica. Bueno, espero explicarme bien porque... Y le llamo parte mecánica porque aquí están todas las pesitas. Si ven en la anterior, solo se ve una balanza totalmente sellada. Claro, no la destapamos porque hay que saber calibrarlas. Aquí tiene un nivelito, como pueden ver, está a un lado, o sea, no está nivelada, hay que nivelarla. La anterior, y vaya que la logré ver aquí, aquí donde estoy señalando está el ojo o el nivelito. O sea, sí lo tienen. Y lo primero que tenemos que hacer es nivelarla, calibrarla y después ya usarla. Porque si el ojo está como esta, nuestros pesos van a salir no exactos. Entonces, la parte mecánica es porque aquí tienen un montón de rueditas que son como el granatario. Uy, ese granatario son las balanzas más viejitas. Pero pueden ver que aquí adentro tienen eso. No lo vemos, es muy diferente. Bueno, yo sí lo miro porque me toca que destaparlas y hacerles mantenimiento en el departamento, pero usualmente pues solo lo hace las personas que le dan el servicio. Y aquí vemos el nivel, ¿no? Estaba pésimo. ¿Cómo la clasificamos esta entonces? Si alguien me pudiera ayudar, ya hablé un montón, ya estoy cansado, me estoy quedando sin voz. Y así me ayudan un poquitito si se recuerdan de lo que vimos, si alguien está ahí, me dice, pues todos pueden colaborar con algo y todo es bienvenido. Es granataria, muchas gracias. Balanza granataria, perfecto. ¿Algún otro dato que le quieran poner ahí? Obsérvenla, por favor. De 2 platos, 100 puntos. Mecánica, perfecto por su funcionamiento mecánico. Me respondieron 2 veces ahí. Excelente. ¿Algo que ver con marcas, con exactitud y demás? Ya no me contestaron. Bueno, sí, fíjense qué fácil. Balanza, esta no es analítica. Por eso estamos hablando, y se ve aquí, O-House, la marca, se ve la cantidad que se va a pesar, ya me lo había, creo que se ve un máximo, sí, aquí están las cantidades, quiere decir que a pesar de que esto es algo rústico, ponemos un montón. ¿Y por qué 2 platos? Porque como estamos hablando aquí de 2 kilos y de aquí para acá no hay 2 kilos, aquí podemos poner una pesa de otro kilo. Entonces aquí podemos, esta aguanta un montón. En sus cursos de fundante le dijeron, bueno, esta es una balanza, y no es analítica, entonces es semi-analítica, o a veces, pobrecita, solo les dicen balanzas. En medio tiene, aquí llegamos a la calibración, tiene una piedrecita que evita la fricción de una piedra especial que se llama ágata o fulcrum, etcétera. Podemos hablar un montón. Yo aquí no tengo ni as bajo la manga, ni tengo otras copias. Estamos aquí criticando a esta balancita. Es menos exacta que la analítica. Muchas gracias. Ahí me lo pusieron. Perfecto. Aquí tenemos otra. Y igual de la misma manera la podemos ir clasificando, ¿verdad? Porque aquí ya no van a decir, sí, este es de 2 platos. No, yo solo veo uno. Ah, pero es que ahí fíjense que esas las usan en los mercados, que ahí echan el arroz. Sí, por la forma tan práctica. Pero es una balanza, también es O-House, también tiene 2.5 kilos. Pero aquí sí ya tiene pesos mayores, ¿verdad? Aquí ya tienen cantidades mayores. Y por supuesto una forma de calibración en la parte de uno de los extremos.
Entonces, dentro de metrología tenemos balanzas de brazos iguales, balanzas de un solo brazo, balanzas de torsión. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa torsión, verdad? ¿Qué pasa cuando uno dice, le voy a hacer una torsión o le voy a retorcer el brazo? Es porque hay un resorte ahí o le vamos estirando o disminuyendo perdón, alguien quería entrar acá, esa torsión. Ya lo ingresamos. Romanas de recetario, básculas. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, básculas, que ya no voy a preguntar, pero ya sabemos que hay que ponerlas en una posición donde esté balanceada, pues aquí pues muchas veces no tienen el nivelito, pero uno compra un nivelito, lo pone para ver si aquí, en todos lados está nivelada. Y luego pues tenemos aquí no estamos hablando que va a ser una balanza analítica, sino que estamos hablando para pesar cantidades grandes, ya es una báscula. Vamos a pesar 200 kilos de azúcar, 100 kilos de una materia prima, etcétera, ¿verdad? Si hubieran preguntas, por favor, me lo dicen. Es decir, cualquier duda que tengan, pues aquí tenemos otras. De hecho, esta trae hasta una rampa para poder subir y poder pesar en ella. Y esta también, o house. No es que promocione house porque me guste más o menos. Pues fueron las que hubo más acceso en internet, pero igual yo en la industria tengo de estas y si alguien me dice, mire, ¿y debajo de esto qué hay? Igual se los explico, o cómo va conectado esto, o qué es este botoncito que está abajo. Cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor. Y ahí están. Vaya que no me adelanté, pues esta tenemos aquí que hasta la lavan. Y eso es lo que está en la parte de abajo. Hay otras que se abren de esta manera y lo que tienen básicamente son el sistema para soportar pesos grandes y luego el sistema para transmitirle el peso a una forma que ya la podamos leer análoga o digital, ¿verdad? Ahora pues la mayoría son digitales. También, por ejemplo, imagínense, nosotros solo vemos en las carreteras las básculas para camiones, que por supuesto aquí hay humedad, hay fallos de cable, hay de todo. Y lo que tienen son esas celdas de carga, que también tienen las otras, son unas celdas pequeñas, las cuales obviamente con menos sensibilidad, porque pesar un camión son estas grandes celdas que son enormes y soportan ese peso. Las otras son chiquitas que soportan pesos hasta el máximo que dice ahí, ¿verdad? En el anterior habíamos hablado, la pregunta acá, voy a ir, perdón, anterior, porque hay una pregunta. ¿Qué tipo de materiales se pesan en estas? Me mandaron ahorita el mensaje. Estamos hablando que, por ejemplo, yo quisiera pesar 500 gramos, no son estas balanzas. Obviamente tienen que ser balanzas, ya vimos cuáles, ¿verdad? Aquí estamos hablando que vamos a pesar de varios kilos o cantidades mayores. Por ejemplo, hay lotes donde necesitamos pesar, por ejemplo, 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos. Entonces, aquí se van en estas. Ese es el tipo de pesos y materiales cualquiera. Es decir, al decir cualquier material me refiero a cualquier materia prima, es lo que se pesa en esto. Y bueno, aquí tenemos también el sistema de celdas de carga. Aquí pueden ver una celda. Esta celda es la que hace el peso, transmite y lo transmite a través del cordón a una forma, al sensor, ya nos dice cuánto pesa. En este caso, por ejemplo, en el caso de tanques de fermentadores y demás, podemos agregar por peso, ¿no? Es decir, en lugar de decir vamos a agregar 300 o 500 kilos, simplemente tenemos la densidad y agregamos tantos litros. Y entonces ella, al llegar a esos litros, nos puede medir realmente el peso de esa cantidad y ya nos indica sin mayor problema. Aquí tenemos una celda de carga también de las que van en las anteriores y esa es la que mide
esos pesos. Aquí hay otro tipo de celda, otro que tiene resortes, pero igual son celdas que son las que miden esos pesos particulares. Este va de 50,000 a 100,000 kilos, pues, porque pónganle, en el caso de la industria azucarera, no estamos hablando de quintales, pues estamos hablando de unos camiones completos, o cuando van a pesar, pues, la caña que va húmeda, es pesadísima. Entonces, hay galga extensiométrica también, como en el caso de estos, que también miden esas diferencias, esas presiones, y nos lo transmiten a un peso, ¿verdad? El mantenimiento de estas, ¿cada cuánto se hacen? Miren, normalmente, generalmente por lo caro que son estas, se hace, pues depende del uso, cada 6 meses, cada año, se les está dando mantenimiento. Su calibración, cuando arrancamos el proceso, la calibramos. Es lo primero que hacemos, vemos, la revisamos y va calibrada. Y esta pues mide deformación, presión, torque, ¿verdad? Tanto le vamos dando, entre otros, para ciertos materiales, y por supuesto pues da un valor que es el esfuerzo que está haciendo, y pues a eso se llama estas galgas, ¿verdad? Algunos son tipo papelito que van para arriba o para abajo, son bien simples, pero esa fuerza que se hace para adentro o viceversa para afuera mide, y esa diferencial de eléctrica o diferenciales que tienen ya se transmiten a un sistema cuadrático, que es como lo vieron en su física o en su físico-química, y ya lo logra ver uno y lo transmite como que fuera un número, un 1, 2, un 8, 54, 30 gramos, lo que sea. En cuanto a costos, me preguntan acá qué tan caro es el mantenimiento. Sí es caro, pues generalmente hay empresas ya, aquí en Guatemala hay muchas empresas que se dedican a calibrar balanzas, y normalmente llegan, dependiendo, pues, la verdad es que si uno estuviera trabajando en esa empresa, uno quisiera que cada mes lo contrataran a uno porque es negocio, ¿verdad? Pero normalmente ellos, y muchos son muy éticos, y llegan cada 4 meses. Ahí ya depende de la cantidad de usos. Si todos los días estamos midiendo cantidades grandes, en ese caso, usualmente cobran por el tipo de balanza. Tampoco es una cantidad que se va a quedar uno. Ahora, cuando ya va con certificación, eso sí ya es más caro, porque a veces mandan, llaman pesos patrón y demás. De hecho, bueno, si me acuerdan y les interesa mucho esto, me podrían recordar. Vamos a hablar con un compañero que él tiene la representación de balanzas, y pues estuvo cuando inauguraron el nuevo patrón en Suiza, pues a él lo invitaron, y está en las balanzas que él trae desde la Unión Soviética, Checoslovaquia y demás. Tiene unas pláticas bien interesantes, es decir, nos puede decir más o menos los costos actuales. ¿Levantaron la mano, sí? ¿Me escuchas? Sí, yo creo que sí. Es que, como qué ejemplo nos puede dar usando este instrumento que todavía no me lo aprendo, ¿qué podemos medir nosotros en la industria farmacéutica o en la cosmética con esto? Sí. De hecho, esto es lo que va dentro de las balanzas. Pues nosotros en las balanzas lo que medimos son los pesos, ¿no? Por eso les mencioné, me voy a ir anterior. Por ejemplo, acá, en este caso, perdón, son las balanzas. Básicamente vamos a medir pesos, pero desde las analíticas, semianalíticas, porque pues ustedes no van a medir eso, pero muchas veces en las industrias, por ejemplo, la Fillers, que yo la tengo ahí cerca en la industria donde trabajo, son camiones que entran y los pesan, porque aparte de eso es peso. Va porque va una cantidad, el transporte mide el peso, porque igual a más peso, más gasto de combustible y demás. Por ejemplo, para darle el ejemplo a lo que usted dice, y por eso qué bueno que preguntó. Por ejemplo, esta es la parte que miden, y muchas veces esta parte que les puse acá
se arruina de las balanzas. Por ejemplo, esto, si lo vemos en una balanza chiquitita, sería una balanza analítica. Y básicamente lo que mide, por ejemplo, cuando nosotros le agregamos algo a la balanza, un peso, agua, o le vamos a medir glicerina, o le vamos a medir algo, lo que hace es poncharlo sobre esto, y esto lo que hace es un pequeño torque, una pequeña variación, lo voy a poner en la otra, esto que está para abajo, y entre más pesa, más para abajo se va. Entre menos pesa, es menos. Entonces, esto lanza una señal eléctrica a la balanza, por eso se llama electrónica, y ella detecta esa diferencia de señal, se llama cuadráticos, porque las ondas son vaivén, son circulares, pero esa la pasa de circular a cuadrática, y ese cuadrático sí logramos medir que a veces son más chiquititas, a veces son más grandes, y el circuito le mide a usted 1.75 gramos o 0.500 miligramos, que ya depende de esta variación chiquitita que se hace acá. Por eso no lo estamos comparando con un peso, ¿verdad? Esa es la forma como trabaja internamente una balanza. Y aquí pues hay celdas de carga que son de compresión para tanques. Estas son más grandes, soportan pesos, y pum, nos dice cuánto pesa, o hacemos la tara del tanque y solo cuánto pesa el producto, pero es una balanza básicamente para la industria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchos tienen hasta PLC de dosificación, ¿verdad? Tenemos una alarma, un starter, y aquí vamos pues cargando un producto, una materia prima, hacemos un proceso en línea, y por supuesto tenemos, bueno, aquí hay otros tipos de sensores, no les toca a ustedes, mil disculpas, esta se me pasó además, pero los tipos de sensores que van, pero por supuesto en la industria sí lo vemos, pues estamos en la industria, vamos viendo, y aquí de hecho lo dice, salida análoga, salidas digitales, sensores y demás para hacer procesos. Y aquí están las balanzas que se utilizan. Y bueno, vamos a regresar a la anterior, diferentes tipos de balanza que vamos a utilizar. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario o algo que no me pude explicar, o estoy tratando de ser lo más sencillo posible. ¿No? Gracias. Bueno, ahora bien, aparte de ese equipo, que ya tenemos la idea que hay adentro de esa balanza. Imagínense que a mí me decían que en los semáforos había un duendecito y que ponía rojo, amarillo y verde cuando era chiquito. Nunca se me olvidó aquí. Ese duende, y siempre quería destapar un semáforo para ver el duende. Por supuesto, pues no lo logré hacer, pero ahora sabemos qué hay adentro de un semáforo. Entonces ahora ya sabemos, bueno, ya lo sabían porque se lo dieron en otros cursos, qué hay adentro de una balanza, cómo mide un tipo, otro tipo y otro tipo de balanzas. Le vamos a hablar al compañero Eduardo Morales, él es de la facultad, fuimos compañeros y trabaja en eso y da pláticas. De hecho, vamos a ver si de repente se anima y hacemos un cursillo ahí de... Él es muy, muy amable, yo le pido algo y ha sido muy, muy fino. La medición de volúmenes se hace por probetas, buretas, van a tener copas graduadas, balones aforados, etcétera, que va a depender, por supuesto, su elección dependerá, es que aquí se me corrió, dependerá de la clase y cantidad y exactitud que querramos. Obviamente, una bureta y las probetas son pues las más exactas, los balones aforados también, pero de ahí hay otras que ya no son tan exactas, pero ya dependen como las balanzas, qué vamos a medir, qué cantidades, ahí ya viene el grado de exactitud que necesitamos. Y aquí para ello entonces podemos utilizar la densidad, que pasamos de peso a volumen o de volumen a peso. Pues sabemos que este montón de este concentrado de paja, etcétera, ocupa un gran volumen versus este otro que ocupa un volumen chiquitito, porque la densidad de este es mayor y este ocupa un volumen en esa ecuación de peso-volumen. Entonces, pesan lo mismo,
podrían ser, no sé, el tamaño de la balanza, esto solo es una foto de internet, podría ser 20 gramos acá y 20 gramos acá, pero el volumen es totalmente diferente. Entonces, así tenemos para ver densidades, usamos pignómetros, hidrómetros, alcoholímetros, balanzas de Westphal, métodos tradicionales de masa-volumen, y aquí tenemos pues sus densidades: miel, jabón, agua, aceite, alcohol, ¡pum! Entonces, todo eso pues los podemos ir separando, coloreando, y sabemos pues que las densidades cómo varían y los equipos donde las podemos medir. Los equipos me dijeron que ya los habían visto. El pignómetro, por ejemplo, lo van a utilizar, o espero pues que ya vuelva las presenciales, y vamos a medir pues básicamente el volumen exacto que va a estar dentro de un recipiente, pues exactamente medir. Estos equipos son de mediciones exactas, no los podemos calentar ni mucho menos. Sabemos el peso estándar e inclusive cuando ya lo tapamos, llegamos a un volumen, escurre el volumen, lo tapamos, medimos su temperatura y tenemos el volumen y peso exacto a una temperatura determinada, y para eso es el pignómetro. Ahí sacamos una densidad, pero excelente. El hidrómetro, que eran algunos de los aparatitos que pusimos, pues está su escala. De estos hay, si fuera leche, lactómetros, alcoholímetros, si fuera alcohol, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada industria utiliza sus propios equipos que son de este tipo. Lo que hacen es tener un peso estándar y entonces ya a la hora de agregarlo y darle vuelta, llega y nos da la densidad promedio, que es una medida para hacer procesos rápidos. Por ejemplo, en el caso de miel, por ejemplo, en ese caso, pues las azucareras, pues en el momento que van a ver cómo va la densidad de ese extracto de caña, lo miden. Y entonces dicen, no le falta, porque tienen un laboratorio y unas medidas en proceso dentro con estos equipos. Tenemos entonces las pipetas, ya las conocemos. Algunas pues, ya ahora está de moda y ya decimos, no, yo prefiero estas porque miden más exactamente. No es cierto, ahí sabemos si tienen sus medidas, el más menos 0.03, otras son más exactas, otras menos exactas, otras son to deliver, to container, en fin, todo lo que les han dado. Gotas, que también son mediciones, tantas gotas tienen un mililitro, tantas, bueno, hablamos también para hacer valoraciones, el uso de Beaker, el uso de Erlenmeyer, copas graduadas que se utilizan mucho en los recetarios, ¿verdad? Que es más fácil agregar un líquido a un Erlenmeyer, nos da más chance a que se nos va a caer, porque obviamente está hecho para algunas reacciones y que no proyecten, mientras que aquí es bien fácil medir desde cantidades chiquititas y es fácil agregarlo porque tiene una boca grande. Tenemos Beaker, tubos de ensayo, embudos Bushnell. Híjole, balón de destilación, no sé, todo esto ya lo han visto. Igual, si no han visto algo, me lo dicen, pues aquí estamos. Si lo sé, pues con mucho gusto, y si no lo sabemos, lo investigamos, ¿verdad? Aquí es de que ustedes pregunten, ¿por qué dice Pyrex? ¿Qué es el vidrio Pyrex? ¿Qué es? Pregunten lo que quieran, pues que la clase es de ustedes. La balanza de Westphal, que fue la que vimos allá, esta es la de la facultad que ustedes utilizaron, ¿verdad? Entonces se ponen ahí el equipo para ver la densidad, y de ahí pues se va agregando al nivel cada uno de estos jinetes, ¿verdad? Es decir, se le pone hasta ponerlo. Aquí está en el punto exacto, ¿no? Este pues no necesita nada, pero a la hora de agregarle un líquido puede hacer que se vaya para arriba, y ya le vamos agregando los pesitos en cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algo que quedó? Yo quisiera aportar algo a la clase, si me permite. Sí, por favor. Buenas tardes a todos. Es de que yo estuve en un laboratorio farmacéutico el semestre pasado
y ver así solo las fotos, pues uno imaginárselo, pero yo quería compartirles a ustedes como mi experiencia, porque yo estoy en metrología, para que ustedes también se animen y que no se queden así solo ay, con las fotos. Por ejemplo, en metrología, eh, ahí son personas que, los operarios son personas como que ascendieron hasta ese lugar porque ahí tienen que ser súper, ¿cómo decirlo? Exactos y precisos, porque a partir de eso se van a ver los resultados durante la producción y a partir de este paso se puede estropear toda la mezcla de los, por ejemplo, yo estuve en un lugar donde hacían sueros, entonces desde que uno entra, si ustedes se pueden imaginar, tienen que usar zapatos especiales porque aún afuera ya estando adentro de la fábrica, digamos así, todavía se pasa por una puerta más para entrar a metrología. Ellos llegan y lo limpian todo, 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 todo. Y abajo de las balanzas vieron que había que lavarlo, la balanza, la báscula, mejor dicho. Hasta eso se lo revisan. El cuarto tiene que estar a cierta temperatura, tienen un aire acondicionado también, tienen que, eh, tienen que tener una cierta humedad y eso llega a los supervisores y ellos no pueden empezar a trabajar si eso no está. También tienen un cuarto donde ahí descargan, tienen que desinfectarlo todo, entrar a metrología y a sacar casi que como que 2 empaques para poder manipular los ingredientes o la materia prima. La materia prima tiene que cambiarse de guantes a cada rato, tienen que usar una sola cuchara para verter los polvos, por ejemplo. Si usan la báscula pequeña son como para a lo mejor medir 1 kilo o algo que ustedes van a agarrar con 2 manos. Pero la báscula grande, eso está en el suelo. Y ahí, por ejemplo, miden el sorbitol, que es el jarabe, la solución para hacer el jarabe. Y ¿qué más les puedo decir así como para que ustedes se le puedan imaginar? Y, por ejemplo, una vez estuve estando yo ahí, ellos sale, ¿verdad? El producto en una cámara, ¿verdad? Llega a la otra cámara donde mezclan el suero y ¿saben qué pasó? Llevaba hidróxido de potasio, no me acuerdo, pero era una sal. Se recuerda que un suero está hecho de puros electrolitos. Pues a ellos se les pasó la medida. Entonces, imagínense, el suero en vez de hidratarlos, les podía causar mayores efectos secundarios. Entonces ellos tenían que retroceder a ver dónde había quedado el error. Y por ejemplo, esto es en metrología. Y pues estamos viendo esto en esta clase porque es muy importante, porque como les decía, a partir en este paso es preciso para terminar bien, siquiera el día, ¿verdad? Que es donde se fabrican. Y gracias, y si tienen nada, me pueden decir. No sé si hay algún comentario. Bueno, yo de mi parte, gracias Virginia. La verdad es que si empezamos mal por metrología, el error que cometimos ahí y no lo detectamos, casi que hay que tirar todo el producto. Porque si llega, se envasa, si es estéril y no cumple con las cantidades, lo que habíamos hablado de homogeneidad de contenido, no hay otra solución. No podemos destapar los sueros y volverlos a agregar al tanque. Es una pérdida total. Entonces, sí es muy riguroso. Muchísimas gracias. Y la verdad es que es importante la experiencia de cada uno de ustedes. Yo tengo muchos años de estar en la industria, pero cada uno tiene su visión y qué bueno la visión de cada uno de ustedes. Pues eso es importante porque, pues, insisto, aquí es un foro abierto y es el que quiera participar, hablar o compartir con nosotros, es excelente. Ese sería mi comentario y de veras muchísimas gracias, Virginia. No sé si alguien quiere comentar algo adicional.
No por el momento, dicen. Bueno, entonces les dejo hasta, bueno, son las, sí, ya es hora. Que tengan muy bonita tarde, se me cuidan mucho, nos vemos el miércoles. Y gracias. Gracias, licenciada. Feliz tarde a todos. Gracias, Lee. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, hasta luego. Feliz tarde. Feliz Buena tarde. tarde. Buena tarde, hasta luego.